Ya estamos ahí, hermanos. Gálatas 5, del 1 al 7, nos ponemos de pie por respeto a la palabra de Dios, por reverencia, y vamos a hacer esta lectura de manera unida, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. Padre soberano, en el nombre de Jesús, hemos, Señor, preparado nuestros corazones para poder escuchar tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre Santo, que por favor mantengas nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, atento a tu palabra. Padre Santo, quita todo objeto de distracción de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a abrazarla, a atesorarla. Abre nuestro entendimiento, Señor, ilumínanos con tu divino espíritu. Y te ruego, Padre, que este siervo tuyo, tú lo uses, Padre Santo, me ayudes y me ilumines para proclamar tu palabra con denuedo, con claridad, con entendimiento, Señor, que tu palabra prospere en cada corazón nuestro. Ayúdanos, Señor, también a que juntos como iglesia podamos retener tu palabra, sembrarla en cada corazón necesitado, Señor. Usa nuestras vidas, pero también ayúdanos a ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a dar un espacio para que los pequeños pasen a su clase. Solamente los de 11 para arriba se quedan en este tiempo de culto. Los demás pequeños, de 10 para abajo, puedan pasar a su salón con nuestra hermana Isabel, por favor. Vamos a tener un tiempo para poder, mientras, hermanos, nuestros pequeños pasan a su salón, voy a pedir que usted pueda poner su teléfono celular en silencio o en vibrador para poder compartir la palabra en esta hora. ¿Y, hermanos? Bien, hermanos. En este mes vamos a compartir el tema general de afirmados en la verdad. Es el tema general. Y en este mes, hermanos, siempre es común escuchar temas que tienen que ver con la libertad. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos aquí? Vamos a dar un espacio para aquí. ¿Ya estamos todos? Bien, hermanos. Entonces dijimos que el tema general, ¿cuál es? ¿Cómo? Afirmados en la verdad, el tema general. Y en este día domingo, si es el tema de hoy, firmes en ¿qué? En la libertad. ¿Sí? Así que, hermanos, siempre es común entonces escuchar predicaciones acerca de ¿qué? Dijimos ahorita, de la libertad, pero como que predicaciones acerca de que somos libres, de que Jesucristo rompió el velo, de que la verdad nos hace libres. Son temas comunes que hemos escuchado. Pero ahora, hermanos, ¿qué nos dice este tema? Firmes en la libertad. Este tema nos está diciendo, y lo que vamos a descubrir juntos es a cómo mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha llamado.
Dice el versículo 1 de Gálatas 5, estad pues que firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez que sujetos al yugo de esclavitud. El día domingo pasado, hermanos, estuvimos hablando acerca de que debemos de tomar lugar, así como los presos, también como si nosotros tuviéramos ¿qué? Presos. Y recordamos y reconocimos que a veces nosotros no es que tengamos experiencia porque hayamos estado en la cárcel o no, pero muchas veces, hermanos, las deudas, las preocupaciones, la crisis económica, la enfermedad, las tentaciones del pecado nos hacen ¿qué? Prisioneros. Y no encontramos salida para poder vencer cada situación que se nos presenta con este carácter. ¿Qué es libertad, hermanos? ¿Qué es libertad? ¿Qué es ser libres? ¿Qué es libertad, hermanos? ¿Qué entiendo por libertad? Estar en paz. Tener paz. ¿Qué es libertad? No estar sujetos a algo. Es no tener ¿qué, perdón? Ataduras. ¿No tener qué? ¿Por ahí, hermana Gris? No tener ataduras. Ataduras. Esa parte es no estar atados a algo. Sin embargo, aún como hijos de Dios y como creyentes, hermanos, hay cosas que nos atan. Y son precisamente eso. Las deudas, la crisis económica, la duda, la incertidumbre. Y mucho tiene que ver la tentación, el pecado, los deseos de la carne. Esa es libertad. Pero ahora, ¿qué es ser libres? ¿Será lo mismo ser libres que la libertad? ¿Qué es ser libre? Lo contrario de ser esclavo, dice mi hermana Ruth. Y tiene que ver mucho, hermanos, precisamente esa palabra. Porque a veces no somos libres, no tenemos libertad porque estamos siendo esclavizados. Lo vamos a ver más adelante. Bíblicamente, hermanos, la libertad cristiana es una consecuencia ¿de qué? De la salvación. Éramos ¿qué? Personas que teníamos un destino. ¿Cuál era ese destino originalmente? La muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero por la gracia y misericordia de Dios que tomó la condición de siervo, nos hace ¿qué? Salvos. Nos ha libertado de la muerte y ¿de qué? Y del pecado. La libertad cristiana entonces es una consecuencia de la salvación. Esa salvación, ¿cómo la obtengo, hermanos? Por gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Esa salvación entonces está asegurada por gracia, por medio de Jesucristo, a cada creyente. Colosenses capítulo 1, versículo 13, por favor, hermanos, y Gálatas 4, del 3 al 5. Vamos a leer esta parte de la Escritura. Por favor, Colosenses 1, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien lo tiene, y yo voy a leer Gálatas 4, del 3 al 5. ¿13? Ajá, 1.13, por favor, de Colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado del ¿qué? De la potestad de ¿qué? Estamos esclavizados muchas veces, hermanos, porque nos direccionamos hacia una potestad de oscuridad, de tinieblas. Pero Dios nos hace libres. ¿Y qué más dice el texto? Nos ha llevado ¿qué? ¿Qué dice Colosenses 1.13? La siguiente parte. ¿Nos ha librado de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Y qué más dice? Nos ha llevado, nos ha trasladado ¿a qué? Al reino de su amado Hijo. Gálatas 4:3 al 5 dice de esta manera: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos como en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Fíjese bien lo que dice el versículo 3, Gálatas 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud,
bajo los rudimentos del mundo. Es decir, nuestra naturaleza seguía siendo pecadora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Mis amados hermanos, vayamos al versículo 2 de Gálatas 5, en su primera parte. Del 2 al 4, su primera parte. Dice así: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia que habéis caído. De la gracia habéis caído. Es decir, hermanos, aquellos que aún están bajo la ley, es decir, en este caso de las leyes ceremoniales, todo eso, están obligados a cumplir ¿qué? Precisamente ¿qué? La ley. Y dice Pablo, no es de que se circunciden o no se circunciden, porque de eso de nada aprovecha Cristo. Testifico otra vez a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificasteis. Aquellos que se justifican por la ley, de la gracia que han caído. Versículo 5 decimos todos: Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. La libertad en Cristo, hermanos, es liberación. ¿Y es liberación de qué? Hace rato vimos Romanos 8:2. La libertad espiritual. Ok, gracias, hermana. Pero ¿de qué es? Romanos 8:2 habla en esta parte de que es liberación. Dijimos ¿de qué? De la ley y del pecado. Dios nos hace libres del pecado. Hebreos 2:15 nos dice también, voy a pedir que busquen estos textos, Hebreos 2:15, porque la libertad en Cristo es liberación también de algo que nos dice Hebreos 2:15, Romanos 6:7 y Romanos 4:3. Primeramente Romanos 8:2 y 7:6 dice la palabra que la libertad en Cristo es liberación de la ley. Hebreos 2:15, ¿qué dice Hebreos 2:15? Es decir, entonces, que la libertad en Cristo es liberación del temor a la muerte. Decíamos hace un rato en la Escuela de Formación Cristiana, muchos aún tienen temor a morir, tienen temor a la muerte. Pero nosotros como hijos de Dios, tiene que ser una seguridad de nosotros, que es una etapa que va a pasar, que es una puerta hacia la vida eterna. Amén. Entonces, la libertad en Cristo es liberación del temor a la muerte. Romanos 6:7, ¿qué dice, hermanos? Romanos 6:7. La libertad de Cristo también es liberación ¿de qué? Según Romanos 6:7. Del pecado. Y por último, Romanos 4:3. Tiene que ver esto con el versículo 1 de Gálatas 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese bien, hermanos. En aquella época, en el tiempo de Abraham, no había ley. Sin embargo, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué hace? Obedece, responde a un llamado en obediencia. Y no había ley. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Sin saber a dónde iba, creyó. ¿Y le creyó a quién? A Dios.
Ya no era entonces una esclavitud, un yugo de ordenanzas ceremoniales en el Antiguo Testamento, era solamente por fe. Y por fe Abraham le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Mis amados hermanos, la libertad no debe de usarse como excusa para libertinaje. No debe de convertirse, hermano, la libertad en libertinaje. Pero muchos hermanos nos sentimos atrapados en las deudas, en la crisis económica, en las tentaciones del pecado, en los pensamientos del mundo, en la influencia de esta sociedad posmoderna, en los propios pensamientos, pensando que está bien lo que hacemos y dice la sociedad, al final todo el mundo lo hace, pues no pasa nada, yo también lo puedo hacer, soy libre, Dios me ha hecho libre. Y malinterpretamos el texto, hermanos. ¿Por qué, hermanos, nos sentimos atrapados por estas circunstancias y no podemos disfrutar de la libertad? Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis, como dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dirá Pablo esto, hermanos? Porque dice, estad pues firmes en la libertad en la que Cristo nos llamó y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es yugo, hermanos? ¿Qué es un yugo? ¿Sabe lo que es un yugo? No me refiero al yugo de limón, ese no es. ¿Qué es un yugo? ¿Puedes no en ese sentido yugo? Que es sí como carga, pero para poder hacer un poquito más énfasis, no es solamente una carga que yo llevo, no implica solamente eso. ¿Qué es un yugo? Implica algo que une dos cosas. El yugo es una barra de madera que se usa en el campo. Ajá. Para sujetar a los animales, en este caso el toro de vaca, y que son usados cuando van a labrar la tierra para hacer el surco. ¿Sí? Así Eso es lo que une a los dos para que vayan en la misma dirección. Y no hay manera de separarse porque van en la misma dirección. Lo mismo pasa en la vida espiritual, hermanos. ¿Cuál está siendo nuestro yugo? Porque por eso no podemos redireccionar el camino. No lo podemos hacer solos. Porque muchos hoy escuchamos en esta influencia, hablando primeramente de lo que decíamos, deudas. Yo sigo quizás con deudas, siento que no puedo salir de las deudas, pero sigo tramitando créditos, pero sigo comprometiéndome en lo que no puedo pagar. Y sigue creciendo, ese es mi yugo. No puedo salir de ahí. Mientras yo siga participando, no podré salir de ahí. Temas de divorcio, los matrimonios, el esposo o la esposa que se mantiene en su percepción por solamente querer ganar la discusión y deja a un lado ¿qué? La relación que consagró una vez al Señor. Hay temas importantes que no hay manera de no poder, de alguna manera, y no que estemos de acuerdo con el divorcio o la separación, pero hay temas como el maltrato físico, como la violencia ya en grado que haya tentativas de homicidio y todo eso, ¿verdad? Pero ese es cuál es nuestro yugo, mantenerme yo solamente porque creo que yo tengo la razón y quererme separar por ver mi interés personal, es otra cosa y es yugo también. El desempleo, me mantengo yo creyendo que ya por mi edad, que ya no soy útil, y espero solamente quizás a que Dios me dé el trabajo, pero yo no me muevo. No es que yo le ayude a Dios, es mostrar la convicción también, hermanos, de que Dios me va a dar lo que yo voy a pedir. Pero también, hermanos, Dios nos extiende la mano, como lo hizo con Pedro. Pero Pedro, ¿qué hizo para poder alcanzar la mano de Jesús? Caminó hacia Él. Por un momento se distrajo, pero Dios le asió de la mano, Jesús le asió de la mano y le sostuvo.
tentaciones en el pecado. ¿Cuál es nuestro yugo, hermanos? A veces, hermanos, recordamos que sí somos pecadores, que el Espíritu de Dios nos ayuda a enfrentar el pecado, pero muchas otras veces, hermanos, también seguimos participando del pecado. Como decíamos hace un rato en la Escuela de Formación Cristiana, pensamos que en nuestra vida no pasa nada si pecamos una vez, al fin, la siguiente vez me consagro, o en la siguiente semana de culto le pido perdón a Dios. Ya hago todo esto de manera cotidiana y rutinaria, cayendo en tentaciones, pensamientos del mundo. Me uno a la influencia de la sociedad como piensa. Y a veces, hermanos, esto impacta mucho en la vida de la iglesia, porque la influencia de la sociedad hace que nuestra vida espiritual tenga estorbos. Estorbos como que seguir tradiciones y costumbres que están fuera de la palabra de Dios. Hemos conocido que en este periodo que llevamos en esta comunidad, en esta misión, igual y como pastores, que muchos pastores han luchado mucho, porque en la comunidad hay mucha influencia acerca de las tradiciones y costumbres. Decía en la Escuela de Formación Cristiana hace rato, viene octubre, ¿verdad? Y viene una fiesta, y no es precisamente la Tlatelolco. ¿Qué fiesta viene, hermanos? ¿Quién? San Pancho es por ahí, ¿verdad? ¿Y cuántos hermanos nos encontramos participando en esa fiesta? ¿Dónde y cuál es nuestro yugo, hermanos y hermanas? Y muchos pastores no han podido quizás con eso porque es mucha influencia de la sociedad en la misma iglesia. Mis amados hermanos, el creyente debe de recordar que esa misma libertad lo ha colocado de modo que tiene que estar sujeto a Jesucristo. Ese tiene que ser sí nuestro yugo como esclavos de Jesucristo. Pero ¿qué creen, hermanos? Que somos temporales. Ponemos en un principio desear, anhelar, disponernos a retomar la dirección o el camino, pero nos falta afirmarnos y mantenernos en esa verdad, en esa libertad. Conocemos pues, que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad que nos hará libres. Pero llega la deuda, o llega la promoción, o llega la tentación, o llega la fiesta. ¿Y qué hacemos, hermanos? Volvemos a la esclavitud. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les decía yo desde las conferencias de la Semana de la Biblia a la iglesia, el día de ayer con este tema de la Biblia también les decía, que Pablo hablaba a los Gálatas porque estaba preocupado por algo importante. Y los Gálatas, en el capítulo 1, dice Pablo, que estaban siendo desviados por otro evangelio diferente. Estaban siguiendo un evangelio diferente. Pablo se preocupaba por eso. Por eso dice, estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 4 dice, de la gracia habéis caído. Mis amados hermanos, versículo 7, ¿qué dice, hermanos? Por favor. De Gálatas 5, versículo 7. Ya voy terminando. ¿Vosotros qué? Corríais bien. Y viene una pregunta que dice, para no obedecer a la verdad. mis hermanos, de manera honesta, si un hermano o hermana de la iglesia nos preguntara, si nos alejamos de la iglesia, nos preguntara, nos hiciera esta misma pregunta, ¿quién nos estorbó para que no obedeciera la verdad? ¿Usted se congregaba, hermano o hermana? ¿Qué le pasó? ¿Qué le estorbó? Honestamente, hermanos, ¿qué diríamos?
Un ejemplo, los varones. ¿Qué pasó, hermano o hermana? Ya tiene mucho que no lo veo en la iglesia. ¿O qué dijo Adán? ¿Se acuerda qué dijo Adán? La mujer que me diste, Señor. Yo muchas veces quiero decir eso cuando quiero comprar algo, la mujer que me diste, pero la mujer que me dio el Señor es sabia para poder administrar el dinero. Y no lo digo porque esté aquí, creo que siempre lo he comentado, que yo no sé ahorrar, pero estoy aprendiendo. Me dice mi esposa, todavía no estás aprendiendo, pero voy caminando en eso, ¿no? Y así, hermanos, de manera honesta, cuando nosotros nos preguntan a veces, ¿ustedes corrían bien, se congregaban? ¿Qué les pasó? ¿Qué les estorbó para no obedecer o para seguirse congregando? ¿Qué diríamos honestamente, hermanos? ¿Qué diría usted? ¿O qué ha escuchado usted? Porque muchas veces dicen, pues es que el pastor, el consistorio, los hermanos o la hermana, si nos hace fácil responder de esa manera. Vayamos a una historia, hermanos, por favor, en Oseas, capítulo 11. En la Escuela de Formación Cristiana vimos una parte y hoy quiero compartirles la siguiente parte. Oseas, capítulo 11. Por favor, hermanos. Voy a leer esta parte de la Escritura. Fíjese bien lo que dice. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé. Voy a pedir que usted subraye o entienda las palabras que Dios ponga en su corazón a subrayar o a encerrar. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más que se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole como de los brazos. ¿Y qué dice la palabra? Y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje. ¿Con cuerdas de qué? De amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Fui para ellos como ¿qué? Como aquellos que alzan el yugo de su cerviz. Ahora sí, ese yugo que está sobre nosotros, que ahora sí como carga, ¿qué hizo el Señor? Lo quita, ¿sí? Y dice, y puse delante de ellos, ¿qué? ¿Qué puso el Señor? Comida. Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. ¿Por qué? Porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, juntos dice, ninguno absolutamente quiere enaltecer. Mis amados hermanos, en muchos ha pasado así. Y no es, hermanos, porque no estén aquí, pero en muchos no quisieron regresar. Y en base a influencias del mundo, a sus percepciones humanas o personales, se mantienen y dicen, yo estoy bien aquí, aquí puedo servir. Cuando no saben que Dios los colocó para que estén sujetos a quién, al pastor, al directivo, ¿a quién va a estar sujeto? No, primeramente ¿a quién? A Dios, a Jesucristo. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Si usted ha escuchado esta serie de frases de que estamos bien, es importante, hermanos, que veamos lo que Juan vio en la isla de Patmos. Y dice la Escritura de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios
y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives ¿y cómo? Estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Juntos, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mis amados hermanos, es importante examinarnos a nosotros mismos y cómo estamos actuando, cómo estamos queriendo agradar al Señor, porque eso nos está estorbando para disfrutar de la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Cuando hice esta pregunta, Pablo dice que Él los estorbó para obedecer a la verdad. Se nos hace fácil decir el pastor, la directiva, el hermano, la hermana, pero no estamos siendo honestos cuando nuestras mismas esclavitudes son estorbos, nuestros mismos pensamientos son estorbos que nos impiden obedecer a la verdad y nos hacen prisioneros de esa misma circunstancia o situación. Pero hay una promesa, hermanos. Tenemos un Dios que nos dijo: conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. Fíjese lo que dice el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y otra promesa más adelante, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no que borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué nos pide el Señor que hagamos? ¿Cuál es la manera entonces de mantenernos firmes en la libertad? ¿Cuál es esa manera, hermanos? Primeramente, hermanos, reconocer quién nos ha llamado y que nos ha amado con amor eterno. Reconocer quién nos ha tomado en los brazos y quién está a nuestro cuidado. Primeramente, reconocer que Él existe. Después, no solamente acordarnos de lo que hemos recibido y oído, que ha sido la palabra de Dios. Hebreos 1:1 dice, recuerda ese texto que lo hemos compartido en todo el domingo, los domingos de agosto. Hebreos 1:1, ¿qué decía? Porque muchas veces y de muchas maneras Dios habló por medio de los profetas. Y versículo 2 dice: ahora nos ha hablado por medio del Hijo Jesucristo. Tenemos que entonces guardar lo que ya oímos, que fue la palabra de Dios, retenerlo y arrepentirnos si hemos dejado de hacer algo, porque entonces el arrepentimiento nos va a conducir entonces a la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y por último, hermanos, lo que tenemos que hacer es lavar nuestras ropas, tirar esas ropas sucias y vestirnos con vestiduras como blancas, porque entonces así venceremos toda esclavitud. Y el que venciere, versículo 5 dice, será vestido de vestiduras blancas, y no será borrado el nombre nuestro del libro de la vida, y nos va a confesar y reconocer nuestro Señor Jesús delante del Padre y delante de sus ángeles. ¿No es una hermosa promesa, hermanos? Amén. Mantengámonos firmes en la libertad en la que Cristo ya nos llamó a ser libres. Vamos a ponernos de pie, hermanos, recordando la libertad, la fidelidad del Señor. Recordar que estamos bajo el cuidado de nuestro Señor.
Nuestro Dios y Señor soberano, hoy nos has hablado, Señor, a través de tu palabra y recordado, Señor, que tenemos que regresar a ese primer amor, Señor. A veces, Señor, la influencia de la sociedad, la fe histórica, intelectual y temporal, Padre, son estorbos en nuestra vida. Nuestros pensamientos humanos son estorbos en nuestra vida para obedecer a la verdad. Padre, queremos seguir conociendo, Señor, la verdad, experimentando, Señor, la verdad, a través de un encuentro personal contigo, Señor, en Jesucristo. Porque, Padre, solamente de esa manera podemos disfrutar de la libertad en medio, Señor, de la adversidad, en medio de la tentación, en medio de la dificultad, de las crisis, de la enfermedad. Vamos a recordar, Señor, que tu palabra es verdad y que en tu palabra encontramos promesa, encontramos libertad, Señor. Tú dijiste, Señor, en la persona de Jesús, que en el mundo tendremos aflicción. No pertenecemos al mundo, lo recordamos, Señor, pero estamos en él. Viviremos circunstancias difíciles y complicadas. Permítenos, Señor, ejercer en medio de cada circunstancia la fe, ese don que nos has dado, Señor, para confiar y recordar que tú has vencido al mundo, que somos victoriosos, Señor, en tu nombre. Padre amado, también te rogamos que nos ayudes a recordar y a valorar que si conocemos la verdad, es recordar que tú en Jesús eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, por favor, a mantenernos firmes en esa libertad que nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener nuestras vestiduras blancas y resplandecientes para tu gloria y para tu honra, Señor. Que cada día, Señor, que yo escuche palabra tuya, Señor, la pueda retener y compartir. Que cada día que yo enfrente situaciones difíciles, Señor, recuerde tu palabra y recuerde, Señor, que tú me has hecho libre. Pero, Padre, que ahora, Señor, esa libertad no debe de ser una excusa o no debo de convertirla en libertinaje, sino que quizás sí paradójicamente, Señor, esa libertad tuya, Señor, la pueda obtener haciéndome esclavo tuyo, Señor. Quiero ser esclavo, Señor, en el nombre de Jesús, para poder, Señor, mantenerme en tu camino y no desviarme, Señor, jamás. Por favor, ayúdame, Señor, a disfrutar de esa libertad. En Jesucristo, Padre, te lo pedimos y así damos gracias. Amén. Vamos a entonar un canto más, hermanos, que nos ayuda a recordar esta libertad y fidelidad de Dios.